Bueno, como vieron, vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Tiene una enseñanza muy linda, no sé si pudieron ver ahí en el video. Yo voy a dividir, para que entendamos un poquito más, esta pequeña historia en tres partes. Vamos a ver, la primera parte vamos a buscar en Lucas 15, 11, que es donde está la historia, y vamos a leer hasta el 16. Yo se las voy a ir leyendo. Dice, parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarlo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Bueno, acá vemos, como en el video, que este joven, el hijo pródigo, le pide plata, le pide la mitad de la herencia a su padre para malgastarla. No la pide para algo productivo, la pide para salir a malgastarla, ¿sí? No, las intenciones de este joven no eran hacer cosas buenas, como veíamos en el video, ¿no es cierto? Él quería salir a tener vicios, a hacer cosas que hacían, digamos, los del mundo. Quería salir a probar, a ver cómo era el mundo. Y el padre, triste, tuvo que dejarlo ir, tuvo que entregarle esa plata y él se fue, juntó todas las cosas que él tenía y se fue a malgastar el dinero que el padre le había dado. Vemos también que este muchacho desobedeció a sus padres porque eh, pienso que el padre le había dado muchos consejos a este joven. Vieron que nuestros papás siempre nos están aconsejando para bien, para que el día de mañana ninguno se equivoque y hagamos las cosas bien. Pero vemos que este joven no entendió el consejo del padre y hizo lo que quiso. Entonces vemos que lo desobedeció. Muchas veces nosotros, si lo llevamos a la vida cotidiana, no hacemos lo mismo que hizo este joven, pero sí pecamos nosotros. Yo a esta primera parte le puse pecado. ¿Por qué? Porque este joven pecó, porque se apartó, porque no obedeció la enseñanza ni de Dios ni de su padre. Y salió al mundo a hacer lo que quiso, ¿no es cierto? Y obviamente, como veíamos, no le fue nada bien, porque el mundo no nos ofrece cosas buenas, ¿sí? El único que nos ofrece cosas buenas es Dios. ¿Y qué dice Dios acerca del mundo? Vamos a leer en 1 Juan 2:15, se los leo yo rapidito, que lo tengo acá. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Vieron qué clarito este versículo? Porque dice, no améis al mundo. No tenemos que amar nosotros al mundo o las cosas que hacen las demás personas. Por más que muchas veces uno las note divertidas, porque siempre escuchaba en las predicaciones que decían que el mundo no es feo, es lindo, porque te atrapa, pero las consecuencias de estar en el mundo son malas. ¿Vieron cómo le pasó a este joven? No son buenas las consecuencias. Entonces, ¿qué dice acá? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor de Dios no va a estar con nosotros si nosotros andamos en el mundo haciendo las cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? El Señor va a estar con nosotros cuando nosotros le amemos a Él y hagamos su voluntad, ¿sí? No la voluntad de cada uno de nosotros. Y esto fue lo que le pasó a este joven que quiso hacer su voluntad, quiso irse y hacer las cosas mal, ¿no es cierto? Entonces acá en estos versículos vemos que él pecó. Después, en el versículo del 17, porque quedamos en el 16, del 17 al 21, yo se los voy a leer.
dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué vemos acá? ¿Qué le pasa a este joven? Piensa, vieron que en el versículo 17 dice, y volviendo en sí, él acá se da cuenta de que, de que estaba haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él estaba, vieron como veíamos en el video, estaba cuidando los chanchos. Y por experiencia no es lindo cuidar chanchos, el olor, ni nada. Es feo eso. Y él decía que los empleados del padre tenían comida, tenían casa, tenían una cama, agua, tenían de todo en la casa del padre. Y él estaba cuidando cerdos. Entonces, en el 18 me gusta porque dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Acá le puse como título el arrepentimiento, porque él siente un arrepentimiento de haber pecado contra Dios primeramente y contra su padre. Porque nosotros siempre, ¿por qué nos arrepentimos? Porque nos sale, porque sabemos que algo hemos hecho mal, ¿no es cierto? Siempre pedimos perdón por algo. Y sabemos que está mal lo que hemos hecho, por eso pedimos perdón, no vamos a pedir perdón porque sí. Entonces, este joven se arrepiente porque sabe que lo que él hizo estuvo mal. Él no tendría que haberse apartado ni haber desobedecido, porque les sabía que le iba a ir mal, ¿no es cierto? Y en el otro punto, del versículo 22, donde quedamos, hasta el 24, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro más gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Acá yo le puse como título el perdón. Porque vieron que él pecó, primero hizo las cosas mal. En los otros versículos, él se da cuenta y se arrepiente, sabe que hizo las cosas mal, y en estos últimos versículos aparece el perdón del Padre y el perdón de Dios, ¿sí? Porque Dios también lo perdonó. Bueno, entonces acá vemos que este joven, una vez que se da cuenta que estaba haciendo las cosas mal y que estaba perdido en el mundo, vuelve a la casa del Padre, ¿sí? Pero vieron que acá dice, él quería que el padre lo hiciera como uno de los jornaleros, como uno de los empleados, porque pensaba que por lo que él había hecho, el padre no lo iba a perdonar. Pero se equivoca, porque ¿qué dice acá? En el 20 dice que el padre fue movido a misericordia y corrió a abrazarlo, a besarlo. ¿Por qué? Porque el padre estaba contento de que el hijo haya vuelto, ¿sí? El padre lo perdonó, por más mal que haya hecho las cosas, el padre lo perdonó al hijo. Y llevando a la vida cotidiana, vieron que todo el tiempo nosotros, por humanidad, porque somos humanos, pecamos, ¿no es cierto? Y todo el tiempo estamos, ay, perdóname, Señor, o perdóname, Dios, porque hice esto, o ay, se me escapó, Señor, perdón. ¿Sí? Todo el tiempo estamos pidiendo perdón. O, por ejemplo, cuando los hermanitos pelean, que le dice la mamá, pedile perdón a tu hermana. ¿Por qué le va a pedir perdón? Porque algo le ha hecho, ¿no es cierto? Entonces, este joven reconoció que estaba equivocado y volvió hasta el padre y el padre lo perdonó. Y llevándolo en nuestra vida, cuando nosotros nos alejamos de los caminos del Señor,
o hacemos cosas que están mal, que sabemos que están mal, muchas veces pensamos que Dios no nos va a perdonar. Y el Señor sí nos perdona. Nos perdona ¿por qué? Porque nos ama. Así como nuestros padres carnales nos aman, Dios también nos ama. Y Dios también nos va a perdonar cuando nosotros hagamos cosas malas. ¿Sí? Pero tenemos que ser como este joven y arrepentirnos de corazón, ¿sí? Por cualquier pecadito. No hay, en la Biblia dice, no hay pecado más grande ni más chico, son todos pecados, ¿sí? Así que qué bueno sería que nosotros nos arrepintamos cada vez que hacemos las cosas mal y pidamos perdón al Señor. Y no solo pedirle perdón al Señor, acá vemos reflejado, como decía en el videito, el amor de Dios. Porque Porque cuando nosotros, en el versículo, lo explico mejor, en el versículo 24 dice, mi hijo muerto era y ha revivido. Acá dice muerto era porque estaba muerto ¿en qué? En pecado, porque este joven estaba vivo, no estaba muerto. Pero acá dice que estaba muerto, ¿por qué? Porque en su corazón había mucho pecado, porque él le había hecho cosas muy malas. Entonces el Señor no estaba con él. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y le pedimos a Dios que saque todo lo malo que hay dentro de nuestro corazón, nosotros volvemos a vivir, ¿sí? Volvemos a tener una vida con Cristo. A esto hace referencia este versículo eh, para que nosotros, o las personas que no tienen todavía a Dios en su corazón, se arrepientan de todo lo malo que han hecho, como decían allá en Malargüe en la iglesia, que mi viejo yo muera y viva mi nuevo yo, ¿no es cierto? Que todo el pecado y todas las cosas malas que yo hice, dejarlas a un lado y volver a hacer las cosas bien y a estar con Cristo. Entonces, de esta parábola, yo personalmente sacaba la enseñanza de que por más apartados que estemos del Señor o por más cosas malas que hagamos, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y volver a los caminos del Señor y volver a caminar con Cristo. Así como lo hizo este muchacho que volvió a la casa de su padre, nosotros tenemos que también, cada vez que nos equivocamos, volver arrepentidos, porque el Señor siempre nos va a estar esperando con los brazos abiertos, siempre nos va a perdonar, porque Él es misericordioso, porque Él es bueno, porque Él es amor, porque Él es todo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que si nosotros nos equivocamos, por más equivocados que estemos o por más perdidos que estemos, el Señor siempre nos va a perdonar y nos va a dar una nueva oportunidad. Yo les voy a dejar un texto clave para la clase que viene, que es en Salmos 86:5. Y dice así, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. También les quería dejar otro texto, se los voy a leer nada más, que es en Apocalipsis 3:20. Dice así, acá. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros, a las señas, a todos, ¿sí? Si nosotros escuchamos lo que Él nos dice y lo dejamos entrar a nuestro corazón, Él va a estar con nosotros siempre, nos va a cuidar y nos va a acompañar a donde nosotros vayamos, ¿sí? Pero si nosotros no lo dejamos entrar a nuestro corazón, vamos a estar lejos de Dios, porque Él no va a estar en mi vida, no va a estar acá viviendo, ¿sí? Tenemos que aceptarlo, permitirle que entre, así nosotros caminamos con Dios, con Cristo, y tenemos una vida eternamente con Él, ¿sí? Bueno, eso era lo que le tenía preparado, espero que me hayan entendido, y estudiense el textito para la próxima clase, así lo tomamos.